¿usted tiene situado al señor John Sistiaga? Claro, sí, el que estaba con José Couso, sí, sí, sí. Porque me llama la atención que el señor John Sistiaga, que tenía una identificación muy determinada, hace relativamente poco cambió un poco de esfera. Me explicaré. No era el señor John Sistiaga alguien que hiciera reportajes, digamos, políticos o de guerra cultural o que se me diera. Era muy el experto en temas internacionales y además de una manera bastante profunda, ¿no? No por encima. Si vamos a entrar y vamos a hablar desde, yo qué sé, desde los talibanes, si hablamos un reportaje sobre Afganistán y los talibanes, o sobre los narcos de México, se entraba mucho en los temas. Por ejemplo, aquí se acuerda que cuando estaba lo del 11M y parece que lo único que les importaba a la gente era hablar sobre si ETA o no ETA o PP-PSOE, él hizo una interesante pieza para Telecinco donde hablaba de los autores, o por lo menos de las personas que estaban claramente vinculadas al tema porque eran los que se habían volado en el Ganés, tal. Hizo un reportaje que era bastante interesante, ¿no? Sobre un poco, digamos, un poco de ellos, ¿no? De Jamal Ahmedán y compañía. Estamos en una boda. En la mesa principal se encuentra el futuro terrorista Serhan Ben Abdelmayid, conocido como el tunecino. Faltan 3 años para que ese hombre lleve a cabo la mayor matanza terrorista ocurrida en Europa. El chino es la figura del centro en este terrible vídeo. Es la persona que, pistola al cinto y cargado de explosivos, amenaza a toda España con hacer correr ríos de sangre. Mustafa, ¿has reconocido la voz de tu hermano en la cinta en la que se reivindican los atentados? Sí. Sí. ¿Es él? Sí, es él. Sí, hermano. En la investigación que al menos nosotros hemos llevado a cabo, no encontramos otra explicación a la autoridad intelectual en última instancia que Al-Qaeda. Este es el señor John Sistiaga, ¿no? No sé si usted le tenía cogido la temperatura a este señor. Sí. La realidad de John Sistiaga es que, bueno, le recuerdo pues como reportero de guerra y que realmente... Ahora vamos a poner algún ejemplo. Él se hizo más popular y más famoso y él cogió más relevancia, por desgracia para él, por el tema de José Couso, básicamente. Pero vamos, era un tipo que ya era conocido... Para que no sepan, el señor José Couso murió durante la guerra de Irak, era un cámara de Telecinco, y además hubo siempre una investigación y además el señor Sistiaga le dio bastante aire de en qué circunstancias y además de cómo se comportó la administración norteamericana ante ese episodio, ¿no? Sí, y de hecho es que, como le digo, él... John Sistiaga tenía un perfil que yo creo que por entonces en Telecinco no lo tenían tanto, que era el de ese periodista de corte intrépido, cercano con la gente, que a la gente le gustaba, que se metía en zonas un poco más peligrosas. Entonces fue un papel, ahora lo comentaremos supongo, que comenzaron a intentar explotar. Lo que pasa es que luego tiene una deriva un poco de aquella manera, pero... Los que más lo cogieron fueron los de 4, se ha visto que yo hablo mucho aquí de 4 en la etapa de Jorge Cable, y hicieron bastantes piezas de periodismo internacional. Por ejemplo, esta en Irlanda, sobre miembros del IRA que se habían reinsertado. Esta pieza fue muy criticada porque decían algunos medios conservadores que era para jugar a favor del ambiente pro rehabilitación del gobierno Zapatero tal, pero claro es que era un reportaje bastante interesante de ver. Padraig McCowter pasó 15 años en prisión acusado del asesinato de un soldado y el director de una prisión, además de tenencia de armas. Salió tras los acuerdos de paz y ahora enseña su visión republicana de la historia a turistas como estos estudiantes suizos. No se siente un asesino, no cree que tenga que pedir perdón a nadie. Eso sí, no sale de su barrio republicano. Ni quiere ni puede ver los murales que hay en el barrio protestante de al lado. Allí también hay guías, antiguos terroristas pro-británicos que hacen de guías. William Smith pasó 10 años en la cárcel por intento de asesinato de un católico. No soy un terrorista, soy un ex defensor de mi gente. Smith trata de dignificar un triple mural que representa las 3 formas de morir violentamente para un terrorista pro-británico. La del caído cuando iba a cometer él mismo un atentado, la del jefe paramilitar asesinado por el IRA y la del terrorista bisueño caído en las trifulcas internas de hace unos años. Podemos entrar ahora en si usted ve o no que había intencionalidad. A ver, yo le reconozco que desde mi punto de vista, claro, es un documental, eran ese tipo de documentales muy interesantes de ver porque me daban datos, me daban nombres. A mí ya sabe que me empieza a meter nombres y ya me empiezo ahí, con lo cual era algo que a mí las piezas de señor Sistiaga me gustaban. Ahora bien,
Yo tampoco voy a negar si podía haber intencionalidad de Cuatro en ponerlo en aquel momento en que era justo cuando estaba el proceso de diálogo del gobierno con ETA. Tal vez como documental o como reportaje es interesantísimo, como usted dice, pero claro, el momento concreto pues tal vez no sea el más indicado. Sí, yo no puedo negar que por muy interesantes que me parezcan los reportajes de Jon Sistiaga, porque creo que además estaban muy, muy trabajados y pocos periodistas podían hacerlo. Yo creo que él era elegido para hacer este tipo de reportajes, pero es innegable que canta demasiado el momento en el que se hace y la temática, sinceramente. Cuando un gobierno que quiero recordar que le tiene prohibida la entrada o se la tuvo prohibida la entrada fue el de Corea del Norte, porque decían que le ayudaron a hacer un reportaje y no les gustó cómo salió. Lo cual estaba ahí este señor que sabe que hay un español en Cabo de Cataluña que Benos, sí. le tiene fichado al señor Cabo de Benos. Hoy no vamos a hablar de él, pero igual un día le dedicamos un especial al señor Cabo de Benos. Pero bueno, no les gustó nada como el reportaje que hizo el señor Jon Sistiaga sobre Corea del Norte. Esta es parte de la programación de la televisión coreana en diferentes horas, días y lugares. Están los programas de coros del Ejército Popular. Los informativos donde se alaban la última inauguración del gran líder. Los grupos de danza de la milicia. Las obras de teatro protagonizadas por soldados. Las últimas maniobras bélicas. Las películas de guerra donde Corea siempre gana. Y por supuesto, el himno y la bandera. La hipnosis de todo un pueblo, basada en la repetición de grandes mentiras y la glorificación del liderazgo. Bueno, hay que decir que probablemente el problema de esta pieza está muy centrada en la parte en la que hablan de la televisión de Corea del Norte. No es verdad, no creo que sea el mayor problema que hay en Corea del Norte, aunque sin duda forma parte de él. Yo es que, claro, pero esta es una opinión subjetiva mía. A mí lo de Corea del Norte, al margen de que se supone que es un régimen comunista, pero parece una monarquía hereditaria porque llevan sucediéndose de padres a hijos por lo menos 3 generaciones, me parece más como una especie de secta, ¿no? Como el país está como pero bueno, ellos dirán que es un régimen socialista soviético. ¿Recuerda usted el Jalek? Yo digo, me suena que le prohibieron la entrada, pero si no, como mínimo una queja. Pero sé que no se quedaron callados cuando se emitió los de Corea del Norte el reportaje porque les dijo que había mentido, que había manipulado, que no había enseñado pues fíjese, yo recuerdo que hubo conflicto con un reportaje que creo que era de Jaris de la Serna, si no recuerdo mal. También, sí. Pero fíjese, pues este de Jon Sistiaga no lo tenía en mi cabeza. Para mí fue el de Jaris de la Serna, que además estuvo con Cabo de Benos allí y, o sea, se vio con él allí en Corea. No sé si Jon Sistiaga también aparece allí con él o no, pero en fin. Bueno, también hizo piezas sobre el tema de Gaza y se fue ahí personalmente cuando hubo el anterior bombardeo. Piensen que no estamos hablando del de hace 2 años, sino el que se produjo justo antes de que el señor Obama llegara al poder. Aquí ya está, ¿no? Sí. Y estuvo incluso para informativos del señor Gabilondo, el corresponsal era Jon Sistiaga. En la frontera de Gaza sigue Jon Sistiaga. Dicen que el asedio es la forma más antigua de guerra total. Sitiar un lugar, cercarlo, para que los civiles, esas bocas inútiles en jerga militar, acaben doblando la voluntad de los que resisten. Ahora eso le llaman desastre humanitario. Siguen los bombardeos, como se puede apreciar muy al fondo de mí, porque hoy otra vez volvemos a contar el parte de guerra desde este lado, porque el ejército israelí continúa prohibiendo a los periodistas acudir ahí dentro, acudir a Gaza, que si hoy han bombardeado más de 20 objetivos, que si han encontrado armas y misiles en una mezquita, que si Hamas ya solo lanza el 50% de los misiles que lanzaba antes. Desde dentro, sin embargo, nos siguen diciendo que escasean los alimentos y que los cementerios se llenan, que ya han pasado la barrera de los 900 muertos. Yo presumo que al gobierno de Israel no le harían gracia los reportajes de Jon Sistiaga, aunque creo que es muy probable que los datos que se dan sean totalmente exactos. Sí, pero yo no sé si hubo quejas, hombre. Imagino que estarían más de acuerdo con los de Enrique Zimmerman, supongo, pero bueno, hombre, es verdad. Pero bueno, es cierto que al final Jon Sistiaga se convirtió en un referente de los reporteros de guerra de la época, en ese momento, sinceramente. Y por repetir una acusación típica al margen de las sesgos editoriales, los que acusan de morbo, aunque yo creo recordar, pero si no me corregirá alguien, que no era de los que enseñaba cadáveres y tal, pero sí enseñaba cosas destruidas, ¿no?
bueno, sí, bueno, salvo que se cuente esto como mostrar desgracias, ¿no? Vamos a entrar en el zoo de la ciudad de Gaza. Un zoo siempre es una especie de termómetro de la devastación que supone una guerra, porque normalmente la gente que se dedica a cuidar a los animales no viene a trabajar durante el periodo de guerra y los animales suelen morir de inanición. Ahí se ve, parece que hay un animal muerto, parece un avestruz. Es un avestruz. Uno de los 2 ejemplares que había en el zoológico de Gaza. El recinto está situado en una de las rutas elegidas por los tanques israelíes para penetrar en la franja, es decir, quedó en primera línea del frente. Las marcas de disparos, los cráteres de los morterazos, las jaulas reventadas o los agujeros de las esquirlas de metralla demuestran que el zoo se convirtió en un campo de batalla. Este pequeño zorro del desierto, agonizante, es el último, el superviviente de los 9 ejemplares de la jaula. Ladra sin fuerza, como si se sintiera culpable de vivir después de haberse comido a los suyos. ¿Qué le parece esta pieza del señor Sistiaga? Que no me quiero... Que lo están diciendo en comentarios. ¿Usted se acuerda de Los Simpson, lo de la gente de Bart? Ah, Pues bueno, es que entramos en ese... Es que creo que ese capítulo hacía referencia a ese tipo de piezas, sí. Lo que pasa es que es un nivel al que nunca se había alcanzado. Es decir, estamos hablando de periodismo de guerra en este caso. Pero dentro del periodismo de guerra es un punto al que nadie había llegado, que es al mostrar una parte... ¿A quién se le va a ocurrir al zoo de la ciudad bombardeada? Honestamente, a nadie. Le voy a decir una cosa, con todo, a mí como espectador me resulta interesantísimo, porque es una imagen o una parte que no estamos acostumbrados a ver y que uno no sabe qué es lo que está pasando. Entonces te ayuda a verlo todo un poco más desde dentro. Lo que pasa es que, como digo, la intencionalidad es la que es, evidentemente. Pero bueno. Y aquí viene donde yo quería concluir. Me llama la atención que alguien a quien yo nunca había vinculado al mundo del tertulianismo, le vinculó como reportajes que además no estamos al nivel casi nada de CERD, porque mucho conocimiento internacional es como si ahora dice, voy a hacer un reportaje sobre la situación en Chechenia, ¿no? El que se va allí y tal, o voy a hacer un reportaje sobre la América profunda y tal. Y el otro día, hace ya unos meses, hace un reportaje sobre el odio en YouTube. Y entonces sale el señor Sistiaga para pelearse con youtubers que según él tienen un discurso del odio. Una pieza que, bueno, si lo hubiera hecho, ya digo, pues yo qué sé, la señora Mercedes Milá, la señora Ana Pastor o los de conspiranoicos, pues entrarían en su línea, y me sorprendió verle a él en este mundo, porque digo, bueno, miremos algunos momentos del tema. Tú te declaras antifeminista. Sí. ¿Eso significa que eres machista? No. ¿Significa que eres misógino? No. Has llegado a decir en alguno de tus vídeos que el feminismo son mujeres feas que odian a mujeres guapas. En otros casos has dicho que el feminismo es para los hombres como el Ku Klux Klan para los negros. Sí, claro. Un grupo de personas que quieren quitar derechos y discriminarles. ¿Tú sabes lo que es el Ku Klux Klan de verdad? Sí, claro. Tú sabes que el FBI ha llegado a declarar el Ku Klux Klan como una organización terrorista y una de las mayores amenazas dentro de Estados Unidos. A ver, también he mencionado que me refería culturalmente. No estoy tanto en el tema de lo que están hablando como el perfil del entrevistador, porque no me parece que era el suyo, ¿no? Digo, que hace Jon Sistiaga entrando en una... Porque además acaba siendo un debate, lógicamente, pero que me llama la atención. Hay 1.700 estudios revisados por pares y publicados, incluso otro metaanálisis de 450 estudios, que demuestran que los intentos de agresiones son proporcionales entre mujeres a hombres y mujeres a hombres, o sea, entre hombres y mujeres a hombres, dentro de la pareja. Lo que pasa que al hombre, al tener más fuerza, puede librarse muchísimas más veces y no llega la mujer a hacerles nada en muchas ocasiones. Entonces... 1.750 estudios. 1.700. ¿De dónde has sacado esos estudios tú? Los tengo
Y te puedo pasar el link en cualquier momento. Y, joder, el resto de periodistas que llevamos tiempo trabajando todo esto, no nos hemos enterado de que hay 1.700 estudios, Sí, ¿no? sí, pues puede ser. ¿Tú te sientes integrado o parte de esta colmena virtual que se denomina machosfera? Atención, imaginar al señor Sistiaga viendo ahí los vídeos de Libertad y lo que surja, a ver... ¿Sabe usted qué sensación me está dando viendo esto? Un padre que ha sentado a su hijo adolescente delante de él y le está como... Pero hijo, ¿tú sabes lo que es esto? ¿Tú sabes en lo que te están metiendo, hijo mío? De verdad, o sea, es la sensación que estoy teniendo y me apena en un Jon Sistiaga, sinceramente, al que es un periodista al que respeto mucho. Información como la que tú le estás transmitiendo. Si alguien entiende justo lo contrario de lo que estoy diciendo, ¿qué culpa tengo yo? De todos modos, lo que mencionaba antes de estar poniendo en cuestión los informes que pudiera tener el señor que hace Libertad y lo que surja, que se llama Adrián Núñez, me parece que era el nombre real, no recuerdo ahora. Claro, si Jon Sistiaga está hablando, yo que sé, con el director de un medio que ha publicado algo y le dice, tus medios, pues parece lógico que cuestione sus medios. Pero dices, hombre, ya me imagino que la información que pueda tener un youtuber no va a ser la misma que tenga un corresponsal. Yo, francamente, no lo voy a poner entero. Cuando vi esa entrevista, sí me pareció que el señor que hace Libertad y lo que surja quedaba bastante mal. O sea, lo que pasa es que me hacía raro el ver, digamos, que en esto hubiera evolucionado Jon Sistiaga, digo. Luego también discutió con otro, del que ya hemos hablado en este canal, con el señor Roma Gallardo, que me pareció que fue más avispado. O sea, el señor Roma Gallardo, que luego no sé, le vi que se quejó y dijo que el programa le había manipulado y que iba a demandar a Mediaset, pero a mí me parece que el señor Gallardo cayera mal porque evitó decir nada especialmente controvertido. O sea, mientras que yo creo que el señor que hemos visto antes sí se metió en algún charco, no me pareció que Roma Gallardo se metiera mucho en nada. Simplemente volvemos a lo mismo. Me hacía raro porque, claro, el señor Gallardo pues lo hemos visto pues, peleándose con Joaquín en Castellón en Conspiranoicos. Pues eso entra dentro de lo... Pero porque, ¿te acuerdas? Aquí dijimos que Grande Conspiranoicos buscaba que hablaran del programa para que así le dieran eco, pero Jon Sistiaga no necesita que hagan vídeos de él replicándole Roma Gallardo, Libertad y lo que surja, desde mi punto de vista. Que piense o lo que vaya, atención pequeña. Yo soy el... Eso mucho, ¿no? No, veo alguna... No todas las mujeres. Yo hablo a la gente y me siguen cientos de miles de personas, mujeres. ¿eh? Pero si te metes con las mujeres, no te estás dirigiendo... ¿Cómo que me meto con las mujeres? ¿Cuándo me he metido con una mujer? Somos todos esclavos de nuestro pasado, Roma. Tú tienes vídeos, no sé si todavía te hacen gracia vídeos en los que te referías a las mujeres como subnormales profundas. Nunca lo hice. Nunca en mi vida. Tienes vídeos en Facebook catalogando a las mujeres como un catálogo de zorras. Catalogando a las mujeres nunca en mi vida. Catálogo de zorras a las que les gusta comerse una polla así de grande. Yo eso jamás lo hice. Lo mismo, no, de mujeres jamás. Lo mismo hablo de hombres que de mujeres. Nunca tuve una crítica hacia las mujeres por el hecho de ser mujer. Jamás. De hecho, mi discurso es el contrario. Si yo te saco el vídeo donde dices esto, ¿vas a negar que eres tú? Últimamente entro en Facebook y cada vez que veo amigos que quizás conozcas, tengo la sensación de que estoy viendo un catálogo de zorras con cara de querer comerse una polla así de grande. Me acabo de dar cuenta que a YouTube no le va a gustar esto, porque son palabras que no me gustan pronunciar. Bueno, tendré que poner pitido. Más bien a Twitter también, pero bueno. Uy, a Twitter, a Twitch. A Twitter sí le gusta. Bueno. Le voy a decir una cosa. Esto, fíjese, estoy teniendo reminiscencias de Risto Mejide. Pero sí, cuando entrevistó que sea el Rubius, que sea Auronplay. Cuando estuve en Antena 3, en aquello del rincón de pensar. Claro, sí. Y esto... O sea, porque usted quiere intuir por qué cree que de repente el señor Jon Sistiaga, que lleva toda la vida haciendo reportajes que parecerían ser merecedores de un premio internacional, se hace, y no es porque considere indigno pelearse con youtubers, es porque dices, ¿en esto ha acabado? ¿Jon Sistiaga ha acabado haciendo piezas para pelearse con Roma Gallardo y con Libertad y lo que surja? Le digo una cosa, respeto profundamente, profesionalmente a Jon Sistiaga, muchísimo, pero creo que a todos a veces nos puede esto, el tema de la pasta. Y no sé si tendría proyectos más interesantes o es que no tendría otros y le dijeron, mira, te damos esto.
Y él dijo, hombre, pues es dinero y sobre todo, hoy en día, es repercusión mediática, porque el enfrentarte a un Roma Gallardo, a un Liberty, lo que surja, es algo que te va a hacer volver a ser más visible, que a lo mejor es lo que estaba perdiendo en ese momento Jon Sistiaga, no lo sé. Y para él era una forma de hacerse más visible. Es así. Entonces, como digo, es una pena que un profesional como Jon Sistiaga se tenga que ver en este tipo de tertulias que, sinceramente, en fin, me parece que no merecen nada pena y que aportan cero, la verdad. Si tú tienes un hijo con una mujer y la mujer aborta y tiene un derecho a una baja, tú lógicamente deberías también tener un derecho, ¿no?, a una baja también. ¿Y por qué crees que no la tiene? Yo no creo nada. Yo sé cómo se practica la ley. Lo estás afirmando. Entonces, si un hombre entra en un estado de depresión o está jodido emocionalmente porque acaban de perder el hijo que esperaban, puede cogerse su baja por depresión o por ansiedad y quedarse en casa porque está jodido. No tiene el mismo derecho a la misma baja. Aspectos diferentes en la ley. La que sufre el aborto es ella, la que tiene el daño físico es ella. Me parece genial, pero y el hombre necesita el mismo tendrá que ir derecho al médico y decirle, joder... Otra cosa diferente. Es que mi mujer ha abortado y hemos perdido el hijo. ¿Y la baja por qué se le da? La baja será psicológica, por depresión o por ansiedad. Exactamente, no es la misma. Pues yo quiero que sean las mismas. Eso es. Quiero igualdad. Pues para mí estás defendiendo algo que es indefendible.